Profesor, ¿qué es eso de Bizancio? Ah, querido estudiante, espere un momento, deje que llegue al salón. Me esperaban algunos estudiantes en el pasillo y me preguntan, profesor, ¿qué es eso de Bizancio? Bueno, yo para hablarle de Bizancio tendría que hablar del Imperio Bizantino. Y tendría que hablar también mencionar a Constantinopla. Y por supuesto, esto tiene que ver mucho con Roma. Cuando vemos esa Roma que nace allá con un grupo, así como Barranquilla. Y ahora hablando de Roma, quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Casarosa Luis, que se encuentra en Italia, seguramente caminando allá por el circo romano y todas esas cuestiones que tienen que ver con muchas cuestiones al hablar de esto y del nacimiento de ese famoso cristianismo. Y que esa Roma nació en la colina de Palantino, allá muchos siglos antes de Cristo, unos 9 siglos por ahí antes de Cristo. Por lo tanto, podemos, para hablar de Bizancio, queridos estudiantes, me gustaría pasar un poco, porque aquí ya estamos en historia antigua y tenemos que ver la historia medieval y la historia contemporánea y moderna, pero para hablar de esto en historia es necesario que yo le haga una pequeña introducción acerca de estas cuestiones para poder entender lo que fue el reino de Justiniano, que fue quien marcó un punto crítico en el desarrollo de Oriente, porque los gobernantes romanos establecidos en Constantinopla no habían renunciado a sus reivindicaciones sobre los viejos territorios del Imperio Occidental. Y entonces ahora ocupaban estos territorios del Imperio Occidental, que estaban también ocupados por francos y godos, hizo que Justiniano, que fue el único que hizo un intento serio por reconquistarlo, él se dirigió primero al reino vándalo de África del Norte, que se rindió ante él después de una campaña relativamente breve en el año 533 al 534. Posteriormente sus ejércitos se dirigieron a la Italia ostrogoda, donde reconquistaron Roma en el 539. Y llegó Ravenna un año más tarde, en un momento en que pareció que las glorias del Imperio Romano podrían revivir. Sucedió fue que los acontecimientos de las décadas siguientes demostraron que no iba a ser así. Y por eso en el año 542, fíjese, querido estudiante, lo que hay que hablarle, y he cambiado un poco porque quería introducirme en esta cuestión para hablarle de Bizancio, en esta cuestión que tiene que ver con la historia universal, que es muy antigua. Esta historia universal que tiene cientos de años, muchos atrás, y que se remontan allá al 1450, al 1000, para poder llegar a estas cosas y poder entender nosotros aquellos dioses sin cabeza y aquellos dioses que no tenían brazos, como Apolo, según lo muestran en estatuas, y a un Zeus que mira en su templo de Atenas y mira a otros mini dioses que están a su alrededor, dioses sensuales, dioses beodos, etcétera, etcétera, y de amor y de guerra. Todas esas cuestiones las veía Zeus, que era el dios de los dioses, y que por eso cuando hablamos de estos pueblos antiguos surge por lógica en el pensamiento del hombre una adoración. Por lo tanto, podemos decir en estos momentos ya muy antiguos, si vamos a ver que solamente el hombre ha logrado permitir sus recuerdos como un todo coherente, porque estamos en un tiempo en que el hombre trata de lanzarse al espacio de la Tierra, desde la Tierra. Desde aquí, desde la Tierra, tratamos de lanzarnos al espacio, pero hoy es una realidad. Para el hombre en el pasado era distinto, y por eso lanzarse al futuro no era ni es una locura. Aquí estamos ante el dominio de la mente y el pensamiento y la realidad sobre la arena, sobre la tierra y sobre la política.
la mente y la realidad sobre la política. Es aquí como vemos, por eso, para yo hablar de estas cosas, quizá otro profesor le comienza a decir, Bizancio, no, ya le di una fechita, que el Imperio Bizantino entre el año 450 al 1000 antes de Cristo, pero que para llegar allá tuvimos que pasar por todas estas cuestiones que les voy a hablar. Es una realidad lanzarse al futuro hoy, ya no es una locura. Por eso es que el dominio de la mente y la realidad son sobre la política. Es como si un misterio debatiera en la mente el equilibrio entre el espacio y la mente. Y es ahí donde la historia nos trae cultura, sociabilidad, pensamiento, ideología. Es decir, que nunca como hoy el hombre velozmente se arroja al futuro. Un futuro de maravilla. Sí, querido profesor, qué maravilloso es, profesor. Bueno, déjeme continuar. Un futuro de maravilla donde se apropian y nos vamos apropiando y la memoria se apropia necesariamente de su realidad creadora. Y en esta realidad creadora nace por primera vez una historia del pensamiento humano. Y esa historia del pensamiento humano nos hace, y solo así nos hace retrospectivamente volver al pasado, que es lo que conocemos como la historia antigua, media, moderna, contemporánea, y ahí nacen aquellas guerras, aquellos pueblos entre Asiria, Fenicia, Egipto, nacen los Nabucodonosor, nacen los minoicos, los micénicos, etcétera, etcétera, y que muchas de estas grandes hazañas están registradas en los libros de Homero en cuanto a la Ilíada y la Odisea, allá en los espacios 453, allá en el 11º, nos traen estas obras, cosas que nos captan. Pero lo cierto es que yo digo pues que Bizancio y Constantinopla fueron hechos reales históricos. Este imperio bizantino entre el 450 al 1000, antes de Mahoma, nos dice mucho, porque en la historia de la humanidad suceden cosas principales, muchos sucesos principales que se arrojan entre este 1200 a.C. al 500 a.C., tales como los dioses sin cabeza, como le dije, y por eso es que la Ilíada y la Odisea de Homero en el 19º, y que solo en el siglo VIII nos llegaron pruebas del comercio fenicio en el mar Egeo. Ya existía el secuestro, por ejemplo, el secuestro de Emeos por fenicios. No es cuestión ahora el secuestro que lo inventó la FARC ni nada de esas cosas, ya eso existía en la antigüedad. Aquí nace el culto de los quiberos, que era referente a el comercio traído del Medio Oriente a Occidente. Por esos objetos, los fenicios y la cultura comercial que estos pueblos antiguos trajeron y se situaron en Delfos, utilizando todo el mar Mediterráneo, nos hace pensar y nos dicen cómo fueron importados por Grecia mercancías, cultura de los fenicios, y allá en aquellas partes donde nacen estos imperios llamados bizantinos, muchos siglos después. Aquí estamos antes de Cristo, y aquí estamos en el imperio bizantino, que empieza en el periodo entre 1000 al 450. Por lo tanto, nos queda claro, querido estudiante, que así el pensamiento humano es el que nos lleva a pensar tantas cosas, y por eso hallamos que allá entre 1112 al 1074 los elementos que dominaron brevemente estas cuestiones, entre todas esas cuestiones estuvo el contragolpe de babilonios en la dinastía Isin, cuyo rey famoso fue un hombre llamado Nabucodonosor, que aparece en la Sagrada Escritura. Allá Nabucodonosor I, y de los asirios un jefe llamado Tiglath-Pileser I, entre 1112 al 1074, que vencieron a los babilonios. Ese pueblo que tuvo al pueblo hebreo en su poder. Y así es la historia
y los asirios perdieron y se estancaron en el 74 al 909, y esto fue debido principalmente a movimientos de los semitas y los arameos. Y así los asirios volvieron a sus tierras originales, y de aquellos lados del norte de Asia Menor surge lo que conocemos como Constantinopla de aquellos lados, y se llamó también aquellos lados, cuando vuelven los asirios a sus tierras originales, la colonización fenicia. Y así pues tantas cosas, culturas, ideologías, en que vemos que un Egipto decae y se desintegra, y entonces los marinos y mercaderes fenicios costeaban a lo largo del norte de África hasta Cerdeña, y surgen conflictos y movimientos y nacen autores griegos que dominaban la costa de Anatolia y de Europa, y así surgió grandes empresas como la minería, de pesca, comercio, piratería, y se orientaron colonias en las hoy llamadas Cirenaicas y Tripolitanis, en Túnez, Argelia y Marruecos, y profundizaron mar adentro. Yo les digo todo esto porque el Mediterráneo fue el centro de todas aquellas cuestiones donde entra Sión, Fenicia, Tiro, Jope, la Franja de Gaza, y aquí entra también a nacer y a provenir de los micénicos de Grecia, que se conoció como Filisteo, del cual proviene un hombre llamado Goliat. Por lo tanto, la historia va con la verdad del hombre, el pensamiento, sus realidades, su comercio, su lucha por sobrevivir, y nacen los dioses. Por lo tanto, todo esto influye en la marcha del ser humano, del llamado hombre, y que influyen aquí y nacen aquí y vayan influyendo la ciencia y la cultura, porque aquellos pueblos a través de su comercio introdujeron vajillas chinas, introdujeron cuestiones de Fenicia, de los caldeos, de tantas cuestiones, porque los mares y los ríos eran y servían como comunicación. Y entonces vimos cómo decayó Egipto, y entonces cuando nace Grecia, y luego pasamos a Roma, y aparece Justiniano, y más adelantico va apareciendo la cuestión de Bizancio. Bizancio, cuando vemos nosotros la cuestión ostrogoda, donde reconquistaron Roma en el 532 y Ravenna un año más tarde, por un momento a nosotros nos parece que la gloria del Imperio Romano podrían revivir, pero no fue así. Vemos entonces cómo en el año 542 una gran peste dio un devastador golpe a toda las populosas ciudades del Mediterráneo oriental, y entonces la guerra en Italia se prolongó tediosamente. Por 30 años de guerra estuvo Italia, y Justiniano quedó inmovilizado en una costosa e interminable lucha con el imperio rival de los persas. Sasánida, en el oeste, después de su muerte, cuando la situación se deterioró aún más, gran parte de Italia se perdió ante un nuevo pueblo llamado los lombardos, y por eso en el año 627 los eslavos y los ávaros cruzaron el Danubio y asolaron las provincias balcánicas y sitiaron lo que se llamó como la misma Constantinopla, y las prósperas ciudades de la Siria romana fueron saqueadas por los persas. Pero lo peor quedaba por vivir cuando las fuerzas del Islam conquistaron Siria allá en los años 630, y conquistaron Egipto en la década siguiente, y amputaron las provincias más ricas del Imperio Oriental en el 717, cuando los ejércitos árabes ascendieron y acecharon Constantinopla por tierra y por mar. Pareció que el Imperio Oriental no sobreviviría. Entonces, una vez más, superó la crisis, y en 2 siglos emperadores enérgicos y capaces lograron reafirmar el control sobre Asia Menor, los Balcanes, Sicilia e Italia meridional. Entonces, es aquí cuando el Imperio Bizantino del siglo X puede haber sido el descendiente directo de la antigua Roma.
pero en carácter dictaba mucho de la edad de oro del siglo II e incluso de la era de Justiniano. Y en los siglos V y VI, las epidemias, el deterioro económico y las condiciones inestables provocaron la disminución de la población. Continuamos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira para no agotarlos mucho, queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima.